Bueno, muy buenas noches a todos, todas. Una alegría venir a compartir un nuevo año, de nuevo venir a compartir eh, por el mismo canal, pero ya con distintas cosas. Así que una alegría compartir este espacio, bueno, de búsqueda. Es interesante porque mientras venía en el auto veníamos charlando con Bren, un poco con el Enzo también, el Enzo venía escuchando los debates. Eh, Claro, me tocó estar ayer y antes de ayer llegué anoche de Córdoba, bueno, fui a dar unos cursos allá de metodología pastoral, algunas cosas que vamos a compartir hoy también. Bueno, y fue fabuloso, un montón de gente y demás. Entonces yo decía, bueno, ahora está esta otra instancia, bueno, pero esto, es decir, poder venir a este espacio, esto quería transmitir, es una especie de privilegio para uno, porque estar un viernes a la noche, formándose, pensando en algunas cuestiones que hacen a la vida de fe, a la vida pastoral, y estar por motu propio, porque absolutamente nadie obliga a nadie de los que están acá a estar acá, es para mí un privilegio, digamos. Entonces hablábamos con Lali, hacíamos un poco chiste, me decía Lali, dormí un rato. Bueno, no, esto es fabuloso. Poder estar acá es algo que a uno realmente lo pone muy orgulloso y muy contento de poder compartir este espacio. Porque nos vimos primero en un espacio virtual. Pobre, yo pensaba el que recibía un video de 40 minutos y escuchando a un tipo hablar 40 minutos, pero bueno, lo bueno de haberlo recibido en video es que lo pueden haber puesto en 2X, según en el buscador en 2,5 también, porque si no, hay algunos de computadora más rápido todavía. Pero bueno. Fue muy lindo ese módulo, Pobre, Lali es muy buena gente, Lali es muy buena, me quiere mucho. La verdad, no, bueno, simplemente me presento así muy rápido. Mi nombre es Emiliano, soy aquí oriundo de Santa Fe, hincha de Colón, que es muy importante. Actualmente, bueno, estoy casado con Brenda, tenemos a Enzo, que llegó hace 2 meses a nuestra vida familiar, y vivimos en Esperanza. Allí vivimos, soy docente, soy profe de filosofía, soy director de una escuela secundaria de la diócesis, en la Escuela San José, en la localidad de San Jerónimo Norte. Bueno, y además en mi estudio, tengo algunos estudios hechos en educación de posgrado, doctorado en educación, y bueno, y una maestría en teología latinoamericana. Desde ahí vengo a compartir. Eso es lo que leí, eso es lo que conozco, eso es lo que sé. Entonces, esto que soy, eso te doy, como dice la canción de Meana, es esto, está una síntesis que uno viene a compartirles y que cada uno se la pueda apropiar. ¿Sí? El año pasado nos compartimos. El año pasado estuvimos con el reverendísimo concejal Pedro Medellín. Estuvimos hablando de Francisco, estuvimos hablando de Francisco. O sea, a raíz de esto, que tu especialidad es teología latinoamericana. Así que desde ahí vengo a compartir acá también, ¿está? Son nuevas canciones, pero más o menos con los mismos acordes. Entonces vamos intentando pensar juntos algunas cosas. Le propongo para este encuentro hacer, antes de comenzar, un pequeño hilo. Si ustedes recuerdan, en el primer encuentro intentamos problematizar la cuestión de la evangelización, ¿sí? De pensar que la misión de la iglesia es la evangelización, y comprender la evangelización no solo como un fenómeno de reproducción de un mensaje, en este caso el evangelio, sino de transmisión de un mensaje, que es el evangelio. Y ahí hay una distinción entre la reproducción y la transmisión, que me parece que no es un capricho lingüístico, sino que hay una cuestión pastoral muy fuerte de fondo. Si nosotros hablamos de reproducción, ¿no? La reproducción, por ejemplo, del Evangelio, sería venir a proclamar el mensaje del Evangelio, pero como quien lo dice, ¿está? Y no provoca absolutamente nada, ¿no? Como una repetidora. Bueno, vengo y te tiro con el Evangelio, vengo y te tiro con los preceptos, vengo y te tiro con la catequesis, vengo y te tiro con los dogmas, pero como quien reproduce un mensaje. Pero muchas veces en la historia de la iglesia, o en los paradigmas pastorales de la historia de la iglesia, hemos trabajado con una pastoral de la reproducción, donde simplemente reproducíamos un mensaje. Nos llegaba el mensaje y lo pasábamos, pero sin que implique otro trabajo de al menos masticar o rumiar. Claro, cuando hablamos de la transmisión, el concepto transmisión
tiene que ver con recibir algo que nos es dado, hacerlo propio y pasarlo. Pero pasarlo para que, con la oportunidad de que el otro también lo pueda hacer propio. Es decir, en la transmisión se juega algo del orden de lo significativo. Recibo algo que no me deja igual. No me deja igual sea que lo acepte o que no lo acepte. ¿Se entiende? Es decir, aún si yo lo rechazo, no me da lo mismo que haya pasado o no haya pasado. Entonces, por eso hablábamos de la misión de la iglesia evangelizadora con esta idea de la transmisión. ¿La transmisión de qué? De una buena noticia. De una buena noticia que es la vida eterna, pero no la vida eterna más allá, sino la vida eterna que es el reino, y el reino que también empieza más acá y se consuma más allá. Por eso que como iglesia, en el proceso de evangelización, el Concilio Vaticano nos invita a superar este esquema, ¿no? Que en las iglesias viejas, lo invito a hacer memoria y inmediatamente se les va a ocurrir alguna. En las iglesias más antiguas, ¿no? Esa cruz fuera de la iglesia que dice salva tu alma, ¿no? Era este esquema, ¿no? Salvar el alma. Bueno, hoy hablamos de una salvación que es integral, ¿sí? Los pobres no pueden soportar la pobreza pensando en que el día de mañana van a gozar. No, tenemos que trabajar por erradicar las condiciones de pobreza, porque creemos que ese es el mensaje de Jesús, o al menos es la invitación postconciliar, ¿no? Luego, aquí en Latinoamérica, como vimos en el primer encuentro, los distintos documentos van haciendo una profundización, van haciendo una discusión, van haciendo una actualización de ese mensaje que transmitimos. Que no es nuevo, porque es Jesús. ¿Sí? Jesús no es nuevo, pero sin embargo Jesús hace nuevas todas las cosas. Entonces digo, ahí también hay una paradoja interesantísima respecto al tiempo. Entonces, al menos una distinción como para recuperar del primer encuentro. Entonces ahí los documentos, ¿no? El despliegue de documentos que, bueno, que muchas veces no conocemos y es una pena. Toda la producción riquísima que ha hecho la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, a la luz de releer el Concilio Vaticano II. Con primero Medellín, la Conferencia de Medellín, luego la Conferencia de Puebla, luego Santo Domingo y luego Aparecida. ¿Sí? Que en Aparecida, algo creo que lo comenté en el video, si uno va a leer Aparecida, hay párrafos textuales de Evangelii Gaudium y otros textos de Francisco, porque Francisco estuvo en la comisión redactora. Entonces, por ejemplo, en el mundo se sorprendió cuando el Papa salió a hablar de primeriar, y bueno, y resulta que cuando vamos a Aparecida ya aparece el término. El mundo se sorprendió con un Papa que habla de las periferias, y resulta que las periferias son el eje de análisis del documento de Aparecida. Como continuidades para pensar y trazar. Entonces, desde ahí nos focalizamos, entendiendo la evangelización, entonces, como un proceso de transmisión que tiene que ver con la novedad del reino. Luego, y alteramos el orden, porque iba a ser nuestro cuarto encuentro, pero bueno, acá, en este caso, la alteración de los factores tampoco altera el producto. Entonces, pensamos cómo la diócesis, la arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, intenta gestionar este proceso de evangelización. ¿Qué pone la arquidiócesis en movimiento para poder efectivizar la obra de evangelización, que es la misión de la iglesia? Entonces, como Ali trabajó, desarrolló y pensó una estructura, ¿no?, a nivel diocesano que se pone en servicio de la evangelización. Esto me parece súper importante porque muchas veces quedamos presos de las estructuras o de las burocracias. Entonces tenemos, ¿no?, equipo para todo. Tenemos el equipo, el super equipo de la secretaría, de la supersecretaría y el ministerio. Nos faltan los ministerios, ¿no? Los ministerios y el superministerio. Bueno. Ahora, ¿por qué esas estructuras? En sí mismas carecen absolutamente de sentido. En función de un proyecto evangelizador es donde cobra vitalidad e importancia. Y por eso es importante que nosotros, agentes pastorales de la diócesis, cada uno desde su lugar y desde lo que aporta, conocerlas
y saber. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera articulada. Si no pasa, lo que a veces nos pasa, no sé si a nosotros nos pasa, capaz que les pasa a otros lados, pero nos pasa que trabajamos de manera desarticulada, que no sabemos, ese no es nuestro auto por las dudas. No. Yo voy a ver, Listo. te quedan dormidas. Pensé que no, pensé que era. Entonces, aparece esta idea de la desarticulación, la desarticulación en la praxis pastoral. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿A dale. qué te referís cuando decís estructura? Estructuras, Pero los equipos. organizaciones, claro, equipos, Pero mucho- el consejo pastoral, el pero consejo. no es necesario que la base de la estructura para la evangelización. Claro, tiene que estar. Es necesaria una estructura para efectivizar la evangelización, claro. El tema está en cuando la estructura no es significativa. O porque no la conocemos, o porque solamente están los papeles, pero después, vieron que a veces en los grupos nos pasa, no sé, en mi experiencia, ¿no? En algunos grupos que nos pasó que tenemos una mega estructura, repartimos cargos para todos lados, secretarios, pero después somos 4. Tenemos 450 cargos y somos 4 personas, ¿viste? Y bueno, y al final nos pesan más los cargos que lo que hacemos después. Entonces, o por ejemplo, nos pasa a veces en la diócesis, les pongo un ejemplo muy concreto, con un grupo de jóvenes. Estábamos, que bueno, que tenemos que hacer algo porque nos preocupa muchísimo los viejitos que están solos en el hospital y que la verdad nadie los visite, nadie hace nada, qué sé yo. Organizamos toda una movida hasta que alguien dijo, che, pero miren que en la diócesis está la pastoral de la salud, que visite las cosas. Entonces, bueno, a que a alguno se le prendió la lamparita, llamamos, nos capacitamos, fuimos, articulamos. ¿Se entiende? Para eso es necesario conocer la estructura. Saber que tenemos pastoral de adicciones, saber que tenemos pastoral social, saber que tenemos pastoral juvenil, saber que tenemos la pastoral de las comunicaciones, por ejemplo, en la era de la hiperconectividad, tenemos pastoral de las comunicaciones, bueno, entre otras. Saber que hay un consejo de sacerdotes, saber que hay un consejo pastoral, esa es una figura muy interesante. Bueno, yo hace unos años participo del consejo pastoral, que es un grupo de laicos, hay un religioso y 2 sacerdotes que bueno, que colaboramos con el obispo en el discernimiento de algunas cuestiones de la vida pastoral, que elaboramos esas orientaciones pastorales que el obispo propuso para la diócesis, y cosas que están pasando, ¿sí? Que conocerlas por ahí hace que nuestra práctica, nuestra praxis, mejor dicho, sea más orgánica y efectiva. Si no, es como que somos un montón de francotiradores por todos lados, cada uno hace lo que puede, y bueno, y en vez de articular y tener una misión mucho más efectiva, bueno, termina siendo esfuerzos de mucha gente de manera desperdigada, ¿no? No sé, pienso acá, concretamente en el casco histórico, ¿no? Como consejo pastoral me tocó visitar al decanato acá del centro. Claro, y yo me reía porque decía, claro, estamos en la misma ronda y está la gente que tiene. Esta gente va a misa a esta esquina, esta otra gente va a misa a esa otra esquina, este va a misa a 2 cuadras y el otro va a misa a 4. Bueno, y después está el huerto allá en la costanera perdida, allá la otra que es parte del decanato. Pero digo, claro, y esa gente, yo pensaba, ¿no? ¿Cuál era la crisis? Que es interesante. Por eso se lo comparto, porque esto es algo que no es tan complejo. Los jóvenes, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque no vienen los jóvenes acá. Claro, pero bueno, tenés 6 parroquias en el marco de 10 manzanas, y bueno, y claro, no va a haber 200 jóvenes en una parroquia. No, bueno, pero y entonces que competimos, ¿quién los lleva a los jóvenes? Bueno, digo, ¿y por qué no pensar de manera articulada? Che, ¿dónde están los jóvenes? Acá, ¿qué encuentran acá? No sé, pero están acá. Bueno, ¿y por qué no fortalecemos entre todos? Si vivimos a 6 cuadras, que acá por ahí hay una propuesta para los jóvenes. Nosotros vamos a trabajar con estos otros, y trabajamos de manera articulada. Si no, nos bombardeamos entre nosotros y más que un servicio de evangelización parece una competencia, digamos, ¿no? A ver quién tiene más gente, quién tiene más pibes en catequesis, quién tiene más.
Bueno, me tocó ir al norte el otro día con el Consejo Pastoral. Nos fuimos allá a Marcelino Escalada, 30 kilómetros más allá de San Justo. Con la gente de Crespo, La Criolla, Escalada, San Justo, Ramallón. Claro, y uno que sale de acá con todos estos despelotes, ¿no? De las parroquias cercanas y demás, claro, y se va allá y al revés, ¿no? La lejanía, eh, lo lejos que estamos y lo lejos de las problemáticas, ¿no? Las problemáticas que hay allá que no tienen nada que ver con las que hay acá. Sí, bueno, por eso es interesante la mirada articulada para no perder el todo, que es mucho más complejo. ¿Sí? Por eso nosotros queríamos dedicar un encuentro a revisar las estructuras de la diócesis y por eso Ali hizo esta propuesta, ¿no? Y Ali también hizo un subrayado más que me pareció muy interesante, que es cómo hoy queremos vivir la evangelización, que es con este llamado a la sinodalidad, ¿sí? Esa palabrita que se puso como de moda, ¿no? Pero que bueno, tenemos que dejar que sea una moda para que sea la forma de ser iglesia. Sinodalidad no es una forma, no es un maquillaje o algo accidental que nos ponemos, sino que es la identidad misma de la iglesia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es que queremos ser sinodales, debemos ser porque somos sinodales. La iglesia es sinodal. Este caminar juntos, en el que bueno, nos anima a repensar también estructuras, formas de organización, formas de entender también nuestra praxis de evangelización. ¿Sí? Bueno, hasta acá el repaso, mini repaso de lo que hemos podido plantear en estos dos encuentros. Y entonces hoy y el encuentro que viene, lo que queremos proponerles es una metodología para encarnar esto, una metodología para poder encarar esta praxis que decimos de evangelización. ¿Sí? Bueno, además decir que por favor somos pocos, somos todos grandes, no hace ni falta levantar la mano, cada uno interviene cuando quiere, ¿les parece? Y sostengamos la conversación, porque si no en 10 minutos me van a colgar ahí en los barquitos. ¿Estamos? Entonces también lo que está en virtual, por favor, ¿sí? Vamos, con confianza. Bueno, les propongo para arrancar este encuentro de hoy, este tercer encuentro, comenzar con una lectura de un texto bíblico, que vamos a intentar desarmarlo un poquito, ¿sí? Vamos a intentar pensarlo. Entonces les comparto el texto conocido. ¿Cuál es el problema de los textos conocidos? Uno cree que lo sabe. Ya está. Lo escuchamos y uno dice, listo. Yo ya lo escuché 20 veces, otra vez más. Lucas 10, 25 al 37. Nadie conoce la lectura del buen samaritano, por eso la vamos a usar. Entonces, el buen samaritano entra dentro de las lecturas, ¿no? Que algunos corremos el riesgo de pensar que están trilladas, ¿no? Y si nosotros pensamos eso, quiere decir que no entendimos absolutamente nada, porque si entendemos que Dios hace nueva todas las cosas, entendemos que la palabra de Dios también es palabra viva, entonces que siempre tiene algo para decirnos, ¿sí? Entonces, los invito a que comencemos con la lectura de este texto y vamos a intentar desde acá pensar en el encuentro de hoy. Entonces, del Evangelio de Lucas. En este un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Le respondió, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura,
lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Señor Jesús. Bueno, un bellísimo texto, que tiene tantas connotaciones por donde entrarle. Pero nosotros hoy le queremos entrar por el lado de la metodología. Algunos me van a decir: Emiliano, qué playo tu análisis exegético. Pero bueno, paciencia. Nosotros hoy queremos que venga a iluminar un poco qué decimos cuando hablamos de metodología pastoral. ¿Está? Desde acá le queremos entrar al texto. Primero, me parece importante, acá me sale el filósofo adentro y me gustan las palabras, entonces me parece importante, y soy medio obsesivo con las palabras, perdónenme la obsesividad, pero porque creo que son tan ricas algunas palabras que a veces le perdemos el sentido profundo que tienen. Y por ejemplo, la primera palabra que me parece un problema, se lo confieso, me parece un problema. Y creo que no estoy diciendo una herejía, cualquier cosa. Después le preguntamos al padre Javier González, que es nuestro doctor. La primera palabra que es un despelote es la palabra pastoral. Es como que ya arrancamos complicado. Porque vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Que los que están ahí virtual también pueden intervenir, por favor, se los pido. Breves palabras. No vale hacer un súper desarrollo. Breves palabras. ¿Qué es la pastoral? Pastorear. Pastorear. Que acompaña. Acompañar. Cuidar. Cuidar. Anunciar. Anunciar. ¿Qué más? Es un ministerio. Ministerio. Fíjense que somos 4, 8, 10 acá de este lado, del otro lado somos unos 16, 18 somos. Entonces, bueno, por ejemplo, el primer signo de alerta que nos aparece es que tenemos tantas definiciones de pastoral como gente de pastoral hay, digamos. Y eso, uno puede decir, es interesante porque enriquece, pero por otro lado uno dice, claro, puede ser una complicación, porque cada uno al darle un sentido, las prácticas, que luego pueden diferir. Inclusive a veces llegar a ser contraria, por ejemplo, dentro de un programa pastoral. Entonces ahí ya nos topamos con un problema. La polisemia de sentidos o la multiplicidad de sentidos que le otorgamos a aquello que entendemos como pastoral puede tener como consecuencia o puede devenir, decimos, en multiplicidad de efectos, en multiplicidad de acciones que a veces pueden ser discordantes entre sí. Entonces, por eso es la obsesividad con las palabras, solo por eso. Porque pueden provocar efectos contrarios. Entonces, por ejemplo, la palabra pastoral es fabulosa, porque en todos lados lo probamos y sale siempre fantástico, digamos. Que hay, claro, pero fíjense que son las palabras que, claro, que repetimos, porque ayer me pasó, se los voy a confesar, se los cuento, pero en el encuentro donde estuve había 100 educadores, ¿no? Todos directivos de escuela, bueno. Y claro, yo arranqué la conversación planteando qué era educar. Pregunté qué era educar. Claro, y había un montón de definiciones. Bueno, ¿para qué estaba la escuela? Un montón de definiciones. Bueno, y a su vez, ¿qué es educar desde la fe? ¿Y qué es la pastoral en la escuela? Claro, cuando nos damos cuenta, cada vez se abría más. Y bueno, claro, y llegamos a un punto donde notábamos que había contradicciones inclusive. Entonces, bueno, veíamos esto, ¿no? Qué difícil que es a veces. Lo primero, lo que todos decíamos, ¿cuál era la premisa, la hipótesis? Lo que siempre decimos o hacemos, pero rara vez pensamos. Esa era un poco la premisa. Bueno, la pastoral es algo de eso también. Lo que siempre hacemos, pero raramente nos detenemos
a pensar o a problematizar. Por eso que ustedes vengan a este espacio es fabuloso. Hay gente que le interesa pensar y formarse y replantearse algunas de estas cuestiones, ¿no? Es fabuloso. Entonces, la pastoral es una de las palabras que primero aparecen con fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a intentar definir la pastoral? De una manera muy sencilla. La vamos a definir como una praxis que intenta efectivizar el reino de Dios. ¿Está? Que intenta hacer presente el reino de Dios. Y usamos la palabra praxis porque acá intentamos esquivar la palabra práctica. ¿Está? ¿Por qué la palabra praxis? Porque en el fondo la praxis encierra un proceso muy complejo, que es la idea de cuando escuchamos la palabra praxis, enseguida a algunos se le prende la alerta, ¿no? De Marx y la izquierda y demás. No, eso es una mirada muy chata, digamos. ¿Está? De praxis se habla de los tiempos de Platón, digamos, en el 450 a.C. todavía, ¿no? La praxis es una actividad, ¿sí? Es una actividad, pero que implica un movimiento circular o espiralado, mejor dicho, que se despliega. ¿En qué consiste? En hacer algo, en reflexionar sobre eso que hago y en transformar. Hacer, reflexionar, transformar. Hacer, reflexionar, transformar. Es un proceso circular, ¿sí? En cambio, la práctica es lineal. Hago algo que tiene un inicio y un fin. Y la evangelización tiene un inicio y un fin. ¿Qué les parece? ¿Cómo? La evangelización tiene un inicio y un fin. No, en el momento en el que llegamos al caso en Mateo 28, 19 y 20, dice que en realidad Cristo es quien va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, es una acción permanente, es un presente continuo. Ahí está. Esa es la clave de evangelización que nos invita el Concilio Vaticano II en adelante. Entender que se despliega el... ¿Cuál es el principio de la evangelización? ¿Dónde comienza la evangelización? Esta es buena, esta es difícil, esta tiene trampa. ¿Dónde arranca? ¿Y cuándo arranca la iglesia? La propia cruz con Vayan y anuncien. Sí, no. Vayan, en el vayan. El vayan fundacional, ¿no? Vayan, los llamó, los manda, ¿sí? Ahí está, con el anuncio misionero. Y es súper reconfortante eso, ¿no? Para nosotros, porque, no sé, a mí me hace bien cada tanto pensar que Jesús eligió a los peorcitos, que no había ningún virtuoso al lado de Jesús, eso me hace mucho bien, ¿no? Y nosotros somos continuación de ese gesto evangelizador que empezó allá. ¿Sí? Tiene un fin, pero sí tiene un principio. Claro, ¿cuál es el fin? Para posibilidad. Ahí va. ¿Está? Pero vos te moriste de sucesores. Ah, sí. Claro, hablamos de todo, claro. Sí. Exactamente. ¿Se entiende? Por eso hablamos de praxis, por eso en la teología pastoral los teólogos postulan la idea de la praxis pastoral, para tener esta conciencia de que primero la iglesia no empieza ni termina conmigo, la evangelización no empieza y termina conmigo, ¿sí? Y el reino mucho menos empieza y termina conmigo. Ahora, que yo esté o no esté, desde los ojos de la fe, no da lo mismo. ¿Sí? Porque Jesús llama. También Jesús nos da la libertad, cuando decimos y hacemos el chiste, esto de gracias a Dios que soy ateo, también Dios nos da la libertad de decirle que no. ¿Sabes? Pero no es lo mismo estar o no estar, porque hay una opción. ¿Se entiende entonces? Por eso la dinámica de la praxis pastoral nos ayuda a tomar conciencia de esto. Nos pone en comunidad, nos pone en camino y también nos hace ser parte de un camino. Es la iglesia la que evangeliza, no es Emiliano el que evangeliza. Emiliano es parte de una iglesia que evangeliza. ¿Sí? Entonces la corresponsabilidad, esto es la sinodalidad que planteaba alguien en el encuentro anterior. ¿Sí? Y eso es interesantísimo, porque a veces, ¿no?
También, a nosotros no nos pasa, por suerte, pero en algunos lados, de algunos parientes, de algunas iglesias, en algunos lugares, aparece la tentación, ¿no? De esto que Francisco machacaba y le daba con bastante fuerza, de estos mesianismos autorreferenciales de los que se cree en Dios, ¿no? Se les confunden algunas ideas y se posicionan en la evangelización, de donde en vez de que Cristo sea el camino, la verdad y la vida, estos en vez de decir Cristo es el camino, dicen yo soy el camino, la verdad y la vida. No, y ya hubo uno que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Entonces aparecen estos proyectos pastorales. Digo, un problema enorme con estos proyectos pastorales que en vez de señalar a Jesús, señalan a uno mismo, ¿no? Y con la contracara, porque cuando fracasan esos proyectos pastorales, hay que ir a juntar a esa persona hecha pedazos también, ¿no? ¿Cuál es la posición que tomamos? Leonardo Boff, y ya lo vamos a traer, ya va a venir ahora después a nuestra conversación. Va a aparecer después, va a aparecer dentro de un rato, al final creo que va a aparecer, acá tengo algunas cositas. Entonces, digo, interesante como para pensar esta idea de comunidad. Por eso no evangelizamos solos. Por eso la evangelización para nosotros es una cuestión comunitaria, necesariamente comunitaria. Por eso la señora, digo señora porque ahí enfrente de casa son 7 señoras, ¿no? La señora de la Legión de María que va a visitar a las casas y trae a los pibes para hacer la confirmación, la comunión y demás, por más que sea ella la que golpea la puerta y toma mate, es una comunidad la que tiene que abrazar ese gesto de evangelización. ¿Se entiende? Es una comunidad la que tiene que sostener ese gesto de evangelización. Es una comunidad la que tiene que acoger a aquellos hermanos que vienen. ¿Sí? Y a veces cuánto nos cuesta, ¿no? Eso también de la comunidad. Bueno, también en el marco de las confesiones, total, después destruimos las grabaciones, no pasa nada. En el marco de las confesiones, ¿no? Nos reíamos un poco con Brem y, bueno, eso, nuestra vida ha hecho que hemos girado por varios lugares, ¿no? Y decíamos, bueno, qué lindo llegar a una comunidad parroquial. Bueno, yo le decía, esto me embargo, pues esto lo dije yo. Pero qué lindo llegar a una comunidad parroquial donde vos sentís que nadie te ladra cuando llegás. Bueno, y después, claro, me quedé re triste porque digo, che, qué grave que me ponga contento llegar a una comunidad donde te saludan, donde te preguntan el nombre, donde te preguntan quién sos, qué haces, donde te dan la bienvenida. Donde te dan la bienvenida, una cosa extrañísima, digamos, que nos hayan dado la bienvenida y el gesto de, che, bueno, bienvenidos a la comunidad, cuenten con nosotros. Una cosa, digo, y yo me quedé pensando, ¿no? Qué triste que sea tan extraño eso, en comunidades donde no. Daría la sensación que a veces, lamentablemente, como que se nos confunden algunas cosas, pero bueno, somos humanos. Y más que en la misericordia parece que nos andamos contando las costillas, ¿no? A ver cuando uno le erra un poquito para sácate. Y en vez de la misericordia, el cuidado, el amor, miren como que estamos esperando ahí que se la mande para, yo te dije, ¿viste? Y sácalo. Bueno, digo como para pensar esta dinámica comunitaria. Entonces ahí está la praxis pastoral. De eso hablamos de la praxis pastoral. Una praxis que es necesariamente comunitaria y como iglesia. ¿Sí? Una praxis pastoral, que la noción de praxis también, remite a un quehacer dinámico que se despliega en la historia. Y ahí entra la historia como un componente también de la evangelización. La evangelización no es abstracta, no está en un plano así, en una entelequia separada. No, está metida acá en la historia, en el aquí y ahora. Dialoga con el contexto, no prescinde del contexto, ¿está? No prescinde de la historia. Dios mismo podría no haberse involucrado en la historia. Entonces ahí estaríamos excepto de la historia. Dios mismo podría haber, ¿no? Pero recuerdan, en el libro del Éxodo, Dios vio la presión de su pueblo. Y bueno, y en vez de chasquear los dedos, abraza la historia en Jesús. ¿Sí?
Entonces ahí nuestra historia ya no es más solo Kairos, sino que es Cronos y Kairos, ese cruce, ¿no? Del tiempo humano, el tiempo cronológico, pero también el tiempo divino. Y creemos que es el Espíritu Santo también el que se despliega en la historia y guía los acontecimientos también de la historia. Por eso la historia también necesita ser el campo de nuestra evangelización. Lo cual es un problema, bueno, ya está, no importa, total, después me escondo. Pero lo cual también es un problema. Yo, a veces, bueno, sí, vamos. Es un problema también, es un problema. Porque muchas veces nuestras propuestas pastorales prescinden de la historia. No voy a decir dónde, ni cuándo, ni cómo, pero me topé con una gente muy interesante que en una charla, ¿no? Que mi formación tuvo siempre con los salesianos de Don Bosco, esa es mi formación, siempre con Don Bosco, que me dijeron, ustedes los salesianos no entienden absolutamente nada, dice, nosotros somos los verdaderos salesianos. Bueno, interesante. Bueno, qué bien. Claro, ¿saben por qué eran los verdaderos salesianos ellos? Porque a los pibes en catequesis, a los chicos y a las chicas, le hacían a leer el libro El joven instruido que escribió Don Bosco en el 1860. Entonces, ellos leen a Don Bosco y practican a Don Bosco. Entonces, el orgullo era que los pibes leen El joven instruido de 1860, ¿no? 1860, se habla. O sea, y lo viven a rajatabla. Entonces uno dice, claro, están proponiendo un modelo de evangelización preconciliar, que no está en comunión con la iglesia, digamos, lisa y llanamente, ¿no? Pero bueno, el orgullo era que sostenían eso. ¿Y por qué digo que es catastrófico que pase eso? Porque claro, los pibes del 1860 no son los de hoy. Nosotros, el Evangelio sigue siendo el mismo, pero ¿cuántas cosas el Concilio Vaticano II les da una vuelta de rosca? Esto del salvar tu alma, que estaba tan presente. De hecho, el lema de Don Bosco es denme alma y llévense lo demás, digamos. Hoy ese lema le deberíamos poner un asterisco en la palabra alma, porque nos queda fuera del espíritu del Concilio Vaticano II, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces nuestras prácticas pastorales también están por fuera de la historia? Y por otro lado, en una mala lectura de la historia, ¿cuántas veces sostenemos prácticas anacrónicas, viejas, fuera del tiempo, pero que le damos como un barniz de actualidad, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero tenemos Instagram, pero seguimos haciendo las mismas cosas que hace 200 años, pero las subimos a Instagram. Entonces ya, como ahora es el Instagram y las redes sociales, bueno, somos fantásticos, estamos actualizados, ¿no? Como los dos polos, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que es no leer la historia. ¿Y por qué la importancia de leer la historia? Porque el Concilio Vaticano II nos habla de leer los signos de los tiempos. Esta expresión que aparece en el Concilio Vaticano II y que se va profundizando en el magisterio de la Iglesia. Los signos de los tiempos, las manifestaciones de Dios en la historia. Y es muy interesante eso. Eso podríamos hacer 10 cursos sobre eso, porque nos daría para hablar 10 años sobre los signos de los tiempos. Pero es esta conciencia teológica de que debajo del piso están las semillas del bien. Digo, entendiendo que es Dios el que obra la historia y es el Señor de la historia. Cuando rezamos en la oración de la patria lo decimos, Jesucristo, Señor de la historia. Te necesitamos. Te necesitamos. Jesucristo, Señor de la historia. La historia no es como, a mí porque me gustan algunas canciones, ¿no? No es la historia, como decimos en el rock, que la escriben los vencedores sobre los vencidos, la historia renegada de los vencidos. No, la historia es de Dios. Él es el Señor de la historia. ¿Se entiende? Entonces, es interesante porque esto también hace que a veces en contextos tan adversos, como por ejemplo el actual, y un contexto, ahora vamos a ver algunos rasgos epocales, pero en un contexto tan adverso uno dice,
eso hace que no perdamos la esperanza. Porque si no confiamos en que hay semillas del verbo, si no confiamos en que Dios obra en los signos de los tiempos, y la verdad, que cerremos todo y vamos acá a la esquina del barcito a tomar unos lisos que va a ser más productivo, digamos. Porque va a ser menos caña con ruda, porque va a ser menos drástico, digamos, que pensar las consecuencias, digamos, por poner un caso. Entonces, aparece la idea de los signos de los tiempos. Y con la idea de los signos de los tiempos, vamos concatenando la idea. Por favor, córtenme cuando decía esto se vuelve inentendible, me cortan, ¿eh? Yo por ahí me voy juntando cosas en la cabeza y Bren es más sincera, así que cuando Bren me hace gestos, quiere decir que ya estamos todos cansados. Y si no, Lenzo se larga a llorar. Entonces, cuando hablamos de la historia y de leer la historia, ahí empezamos a desplegar lo que llamamos el método de la praxis pastoral. Yo voy a hacer 3 segundos, un pequeño movimiento, ¿sí? Rústico. Así, 3 segundos, les prometo que es muy rápido. Solo porque vamos a usar la pantalla analógica. Cuando nosotros hablamos de... Como decíamos, la praxis pastoral... Voy a poner 2 palabras para que quede enunciado. Hablar de una metodología pastoral que tiene 4 grandes momentos que todos, seguro, ya conocen. Porque la idea es darle una vuelta a la rosca. Actuar. Y hay un 4º momento que es que en realidad lo estamos robando. Este 4º no es tan oficial, pero la Iglesia en Latinoamérica lo propone y nos parece que es fantástico. Celebra. Listo. No, ¿qué es eso? Ahí está. Entonces, un cuadrito nomás que dice praxis pastoral, metodología pastoral, ver, juzgar, actuar y celebrar. Entonces, de ahí que para la praxis pastoral, la teología latinoamericana haya acuñado un método que originalmente empezó siendo un método para la producción teológica y que luego la Iglesia lo asume. Es interesante. Hay unos textos muy lindos del padre Escanone. Ustedes saben que el padre Escanone, Juan Carlos Escanone, fue profesor de Francisco aquí en Buenos Aires. Es un jesuita, falleció hace poquito Escanone. Escribe medio difícil, eso se confieso. Pero tiene unos textos hermosísimos sobre la teología latinoamericana. Y él cuenta que en todo su estudio que hace, él dice que este es el aporte más grande que la teología latinoamericana le ha hecho a la Iglesia. La metodología para hacer teología y para hacer pastoral. El ver, juzgar, actuar. El celebrar es un agregado latinoamericano. ¿Está? El celebrar es un agregado. Ah, listo. Ahí Ali mandó una foto del Super 4. Bueno, era una referencia nomás para tener, ¿no? Aparece la idea del ver, juzgar, actuar, celebrar como metodología, ¿sí? Interesantísimo, porque el ver, juzgar y actuar no nace de un repollo, sino que es la sistematización de lo que leímos al principio. Releo algunos puntos. Un hombre bajó, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, bajó, coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. ¿Tá? Doble gesto. Un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Entonces, después viene la descripción de las acciones. ¿Tá? Le echó aceite y vino a las heridas, se las vendó, lo subió a una cabalgadura, lo llevó a un lugar, dejó 2 monedas, luego intentó curar, dijo que lo traten así. ¿Tá? Actuó. De ahí brota este ver, juzgar, actuar, celebrar.
De ahí brota el método, brota de la misma praxis de Jesús en el Evangelio. O sea, esto no es un invento que un teólogo en un escritorio se puso a hacer, sino que en todo caso es algo que un teólogo, al estudiar la palabra, explícito en forma de metodología, para que nosotros, en nuestra praxis de evangelización, la podamos vivir. No, pero es diferente a la lección divina. Pues sí, La lección toma algún aspecto, pero no dista, porque tiene otro objeto, digamos, que no es la contemplación propiamente dicho la oración, sino que tiene más que ver con la acción. Ahora, con la acción, que en la celebración, en el cuarto momento, se vuelve oración. O sea, hay una voltereta ahí que vamos a intentar desarmar ahora medio rápido. A todo esto, en esta misma lectura del ver, juzgar, actuar, celebrar, propuesta, bueno, hay otros teólogos que siguen pensando, rezando y dándole vuelta a la metodología. Hay dos que a mí me gustan mucho. El primero, Ignacio Ellacuría, un mártir del Salvador, bueno, que murió en el mismo tiempo que Monseñor Romero y demás, cuando entraron a la universidad de los jesuitas, entraron a buscar a los jesuitas y los mataron a todos. Al único que no mataron fue a John Sobrino, porque se demoró su vuelo, entonces ese día no llegó a dar clases. Y bueno, fue una catástrofe, porque matan a la comunidad de jesuitas entera y matan a un montón de alumnos que estaban en el hall, abren fuego en el contexto de la dictadura, ¿sí? Bueno, que esa es una gracia enorme que les comparto, que para mí es un regalo de Dios gigante. Mi maestría en teología la estoy haciendo en esa universidad, y bueno, ya me aprobaron la tesis. La tesis es sobre Monseñor Saspe, así que en algún momento capaz que la podemos compartir. Linda, sí. Así que bueno, tuve la suerte de poder leer algunas cosas de él, bueno, trabajar con archivos, así que bueno. Pero bueno, Ignacio Ellacuría lee este método y él, solo para complicar la cosa, bueno, a un tipo le gustaba discutir, entonces él dice, bueno, ver, juzgar, actuar, quizá lo podemos traducir también como el ver, como hacerse cargo de la realidad, el ver como un sinónimo de hacerse cargo de la realidad, el juzgar como un encargarse, cargar, perdón, con la realidad, cargar con la realidad, y un actuar que se traduce como el encargarse de la realidad. Muy interesante, hacerse cargo, cargar y encargarse, como tres momentos. Y John Sobrino, releyendo a Ellacuría, propone en el celebrar la idea de dejarse cargar por la realidad. Fabuloso, dejarse cargar por la realidad, como un momento de gracia. Bueno, ahora vamos a intentar desarmar ahí un poquito el método y llegar. Como abrimos el abanico y ahora nos metemos por partes. El primer momento del método, un error, sería quedar preso en el lenguaje y pensar que este método es como una receta, ¿no? Primero ver, juzgar, actuar, no, como si fuesen pasos estancos. No, es dinámico el método, es dinámico. Entonces, esto por las dudas, ¿está? El primer paso es el ver, el ver. La primera distinción que podemos hacer es entre ver y mirar. Esa es la primera diferencia que podemos hacer. Mirar, ¿vieron? Como dicen los chicos, ¿no? Mirando la nada y pensando en todo, y suban las fotos mirando el horizonte en el Instagram. Miramos todo el tiempo, digamos, mirar. Podemos estar mirando. Yo siempre digo, ¿no? Yo que vengo de Esperanza, Santa Fe, entro acá por Perón e Iturraspe, y uno mira que hay pibes en la esquina todo el tiempo. Uno ve que en ese semáforo hay pibes todo el tiempo. En cambio, cuando uno ve, en lugar de mirar, ¿qué ve? Que hay pibes que tienen terribles problemas de consumo problemáticos, que en invierno hay pibes en pantalón corto y descalzo a veces, que a veces hay menores de edad que tendrían que estar en la escuela y no en esa esquina. Ve que hay violencia, porque a veces ve que hay violencia también entre ellos. Entonces, el ver
implica el atravesamiento de la voluntad. Los pibes dirían hoy hacerle zoom, digamos, o poner el foco, si hablamos en lenguaje fotográfico, ¿no? Poner el foco ahí, hacer foco en una determinación. Le cruzo la voluntad. Miramos todo, bueno, no, ahí me detengo y pongo el foco. Le cruzo la voluntad. Eso es ver. Dejo cruzar la voluntad. Hay un gesto decidido de ver algo. Yo puedo mirar, distinto es cuando me detengo a ver. Es el primer paso, esta distinción entre el ver y el mirar. Además, en el ver se juega la afectación personal. Por eso es esta idea de hacerse cargo de la realidad. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los políticos, pero nos haría bien pensarlo también dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces miramos sin ver? ¿No? Uno dice, che, estos tipos están hablando de algo que no existe, porque no se ve en la realidad lo que están diciendo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros también dentro de la iglesia, ¿no? Que no nos detenemos a ver, simplemente miramos, ¿no? Y claro, y eso no tiene que ver con hacerse cargo de la realidad. Entonces construimos un montón de discursos que nos dejan bien parados y bueno, y que a veces distan de la realidad efectiva. Y ahí usamos la palabra realidad, que hoy en las ciencias sociales, o al menos en el mundo donde yo estoy, es casi una mala palabra. Hay dos grandes malas palabras en el mundo de la academia en ciencias sociales. La palabra realidad y la palabra persona. Son dos palabras que son mala palabra, ¿no? Entonces, hablamos de la construcción social para hablar de la realidad o la intersubjetividad y hablamos del sujeto para hablar de persona, digamos, ¿no? Son como las dos malas palabras que existen. Si hablar de realidad, reivindicar la realidad, es algo profundamente teológico y profundamente evangélico. Porque el pibe que tiene hambre, el ruido que le hace la panza, está ahí. Después nosotros podemos hacer todo el aparataje teórico para negar eso, pero el ruido está ahí. La mujer que viene pidiendo ayuda porque tiene el ojo así, porque la golpearon en la casa, ese ojo morado no es una construcción social de sentido, significado y significado. No es un dolor que reclama hoy. ¿Se entiende? Esa es la realidad. Ese es el hacernos cargo de la realidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces hacernos cargo de la realidad es un garrón. Es un garrón. Porque implica tiempo, implica involucrarse, implica hacer algo. Hacer algo. Algo. ¿Se entiende? Muy interesante una experiencia acá. Yo les preguntaba, conversando acá en el centro, ¿no? Que está el fenómeno de los repartidores, ¿no? La cantidad de pibes que hay con bicicletas de pedidos ya y demás. Y me llamó mucho la atención una vez que fui acá a misa a Sagrado Corazón, de ver a los pibes en la misa de la noche, todos con las mochilitas de pedido ya parados en la puerta de la misa, participando de la misa. La mayoría pibes del interior que vienen a estudiar y se la rebuscan para hacerse unos mangos con eso, y que traen la costumbre del interior de ir a misa religiosamente todos los fines de semana, ¿no? Y bueno, y en misa con la mochilita y su bicicleta a un costado. Bueno, me llamó la atención, ¿no? Y yo preguntaba esto, decir, bueno, che, ¿y hacen algo pastoralmente con los pibes estos que vienen de pedido ya? ¿Hay algo para ellos? ¿Hay alguna oferta? Y que nunca se habían dado cuenta que después la puerta de la iglesia la tenían llena con pibes. O sea, los miraban, pero bueno, nunca los vieron como para decirle, vamos a ofrecer una propuesta pastoral. ¿Se entiende? Esta diferencia, ¿no? Lo que pasa es que no todos tienen la capacidad, o pueden mirar, pero para ver, tiene que tener un corazón convertido, compartido, empatía. Sí. No todos tienen eso. Sí. Bueno, podríamos decir que en el texto del Evangelio, el sacerdote y el levita miraron. Lo vieron. Podríamos decir, miraron y pasaron de largo. Claro, pero los dos tienen buenas razones para pasar de la Está clarísimo. Ahí está el tema. No es de malos. Exactamente. Uno no se podía contaminar y el otro no sé qué cosa tenía. Entonces aparece que, bueno, ese momento de ese discernimiento aparece en el punta. Ahí está, el Enzo ya me está cortando.
Perdón, Está pesado. muy pesado. Ya escucho mucho estas veces. Entonces, en el ver, digo, una clave más para el ver. Este ver que implica hacernos cargo de la realidad, uno podría proponer un doble. A mí me gusta esto, yo te lo comparto también. Ustedes lo toman o no lo dejan. A mí yo creo que el ver, para poder ver, tenemos que cruzar como dos vectores del pensamiento, o como un pensamiento con dos patas, digamos, si se puede decir así. Una pata, me gusta llamarla la pata del pensamiento embarrado, digamos, un pensamiento embarrado. ¿Qué quiere decir el pensamiento embarrado? Un pensamiento con los pies en la tierra. ¿Se acuerda del texto del Éxodo de Moisés, que ve que se prende fuego la zarza y va a chusmear porque le parece un espectáculo fabuloso? Y cuando se acerca, se escucha la voz que dice, che, pará, descansate, descansate porque la tierra la estás pisando en Tierra Santa. Y descalzarse, ¿qué implica? Implica la vulnerabilidad. Implica la vulnerabilidad. Porque implica quemarse con el piso, implica embarrarse, implica pincharse, implica patinarse, implica el frío, implica sacarse los prejuicios, podríamos decir. Implica abandonar un montón de cuestiones que a veces me impiden el contacto con la tierra sagrada del otro. Sí, vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces nos pasa que, por ejemplo, en algunos apostolados, ¿no? Bueno, también en algún otro lado del país, tuvimos una, no pasa acá, no sabes eso. Tuvimos un altercado porque venían unos chicos a misa que habíamos invitado, bueno, claro, la primera vez que pisaban una parroquia, unos pibes de la barriada, qué sé yo, y los querían correr al grito de esos no, son los que nos chorean, digamos. No, estos negros de miércoles que hacen acá, estos son los que nos chorean, ¿viste? Encima que nos chorean los tenemos que aguantar acá adentro. Pero, bueno, eso, descalzarnos de todo eso también. ¿No? Sí, bueno, se me vienen muchos ejemplos. Pero Yo haciendo una experiencia, Emiliano, de eso de casarse, en la retiro de Mau, que yo fui la semana pasada, el fin de semana, había un muchacho, yo suelo ver cada vez que voy a la parroquia sentado en el umbral de una panadería y pide, y te dan cosas. Bueno, lo veo en el retiro. Miro, no se llamaba, Miro, Víctor, no sé cuál. Bueno, y le digo, yo voy a buscar a un parlante. Y le dice, no, acá no se puede estar. Bueno, le digo, hola, le digo, bueno, saludé. Le digo, esa es para la gracia. Bueno, usted sabe que Víctor, le digo, me dijo tal cosa, y tiene razón, me dijo, para la gracia. Al lado de entró otro hermano, la cocina, me dice, chupame de esto. Bueno, pasó. Víctor hizo el año pasado, Emaús 1 de la Sagrada Familia, y ahora en el 2 estaba como servidor en la cocina. Hoy, ayer o el martes volvía, yo hago la parte de taller de memoria, y Víctor estaba de vuelta sentado ahí. Bueno, ya me saludó de una manera diferente, me abrazó, qué sé yo, ya algo diferente. Y anoche pasó otro chico en su misma situación, que siempre pasa una vez por semana, que me dijo que iba a pasar. Bueno, pasa de eso. Bueno, tenía su llegó o no se llegó eso. Y le comenté a Víctor, y este chico tiene el tema de adicción. ¿Por qué me lo contó? No, que yo le comenté, porque yo siempre lo vi bien. Y me dice, me conté, ¿sabes que no viene en tal lado, Víctor? Y dice, ¿por qué no me lleva usted a mí? Me dice. Y lo miré, o sea, no vi más allá de eso, porque tuve cierto temor. ¿A qué me puede llegar a decir si yo le digo, hay un joven así que quiere ir al encuentro de nuevo? Entonces lo tengo pendiente. Pero él me dijo, ¿por qué no me lleva usted a mí? Me dijo. Ahí está. Claro, si fue Víctor, ¿por qué no me lleva usted a mí? El prejuicio mío, ¿cuál fue? ¿Me permitirá que vaya? Dice, bueno, pero está ahí. Brillante, pero bueno, ahí está, es un ejemplo fantástico el ejemplo. Porque es eso, es decir, esto del mirar y el ver, ¿no? Y lo que implica ver, que implica descalzarnos. Es interesante. Yo me quedaba, justo veníamos escuchando una canción muy linda de Eduardo Meana,
que, bueno, Eduardo Meana es un sacerdote salesiano, tiene grandes canciones, brillante, brillante. Eduardo Meana, el autor de las canciones Mi Getsemaní, Eso que soy, eso te doy, bueno, nada más que tiene como 400 canciones, tiene canciones para todo, pero tiene una canción hermosa, se llama Declaración de Domicilio, que ahora la canta Cristóbal Jones, también, es una versión muy hermosa, dice Cristóbal Jones de esa canción. Y en esa canción plantea esto, una idea, dice, no adoro ideas claras y distintas, no adoro conceptos, no adoro teorías, no adoro teorías. Entonces, y después dice, sigue dos versos después, dice, no soy y no me creo tan fuerte, no me creo tan grande, dice, prefiero vulnerable, pero vivo. Entonces, no me quedo con grandes teorías, grandes ideas, grandes cosas. No, prefiero la pequeña, vulnerable, pero vivo. Bueno, tiene un poco que ver con esto, del pensamiento embarrado. ¿Y de dónde me gusta tomar el pensamiento embarrado o de dónde posturo esta idea? Del Papa Francisco, cuando en Evangelii Gaudium postula uno de sus 4 grandes principios, es la realidad es superior a la idea. ¿Está? La realidad está. La idea se formula, es una abstracción. La realidad está ahí. Está ahí. Yo puedo decidir no verla. Simplemente mirarla. Pero la realidad está. La realidad es superior a la idea. La idea se fabrica. ¿Necesitamos ideas? Sí. ¿Hay que pensar? Sí. ¿Tenemos que estudiar? Sí. Todo eso sí. Pero con el criterio de realidad. Y ahí cobra sentido. Después también otro riesgo que tenemos en la pastoral es que tenemos medios proyectos pastorales en los lugares donde hay, pero que bueno, que a veces ni responden a la realidad actual, ¿no? Eso también nos pasa muchas veces. Por eso el obispo, ni lerdo ni perezoso, antes que dar un proyecto pastoral a la diócesis, que dijo, no, yo le voy a dar 3 orientaciones. Después el proyecto lo tiene que escribir cada comunidad, para su contexto y su realidad. Porque el proyecto de Marcelino Escalado, La Criolla o Crespo allá, en la frontera de nuestra diócesis, no es el mismo proyecto que la catedral. Ni mucho menos el mismo proyecto que Nuestra Señora de las Américas. O San Jorge, si quiere que nos vayamos para el otro lado, ¿no? Tienen la diversidad que estamos hablando, ¿no? Y son poquitos lugares los que nos re poquitos lugares. Entonces, una pata el pensamiento embarrado. La otra pata es lo que yo llamo, me gusta llamarle, el pensamiento cinético. Y acá metemos la física. Viernes a la noche hablando de física, nos vamos a morir todos. Pero el pensamiento cinético. Esta idea del pensamiento cinético, les voy a confesar, me viene de unas lecturas que hice muy interesantes. De un grupo de jóvenes que son sociólogos, politólogos, que están todos en esa movida, y que estos tipos crearon un colectivo cultural que se llama el colectivo Juguetes Perdidos, por el honor a una canción de los Redonditos de Ricota. Generan ese... Y leen a unos sociólogos y filósofos franceses que son inentendibles. Inentendibles. Ni pierdan tiempo. Deleuze, Guattari, Deligny, todos, inentendibles, tipos inentendibles, pero que a ellos les gusta, qué sé yo, los leen, los estudian, y con ese aparato conceptual leen la realidad del conurbano donde ellos trabajan, el conurbano bonaerense. Ellos intentan con ese instrumento teórico leer la realidad. Obviamente que acá no hay una perspectiva de fe, ni mucho menos, son sociólogos que laburan. Ellos intentan captar qué significa ser joven en esos contextos. Y bueno, tiene una cosa muy interesante que dice, cuando nosotros elaboramos un concepto de qué significa ser joven, cuando logramos elaborar el concepto, ya los pibes no están más ahí. Ya el concepto no sirve más. Entonces ellos usan un léxico muy particular. Entonces dice que ellos, voy a usar los términos coloquiales como ellos lo usan. Escriben muy gracioso aparte. Dice, los pibes están permanentemente rajando, dice. Están en pleno raje. Dice, entonces, frente al raje, la gorra, dicen ellos.
el engorrarse, el ponerse la gorra como el límite del adulto que viene a intentar decir, quédate quieto, quédate ahí, para intentar definirlo. Y el pibe se escapa. Entonces, dice, claro, cuando ya la ley no alcanza, cuando ya el límite tampoco alcanza porque los pibes se los saltean permanentemente, nos quedan dos cosas. O aferrarnos a la normativa vacía o pensar en movimiento. Y en ese pensar en movimiento aparece el pensamiento cinético. ¿Sí? Como un pensar en movimiento. Un pensar en movimiento. Que no significa pensar todos los días algo distinto, sino hacer consciente de que la realidad es cambiante. De que lo que planificamos hace 5 años, hoy no nos sirve porque en el medio pasó una pandemia, por ejemplo. Sí. Es súper interesante el fenómeno de la pandemia. Yo me debo un rato de sentarme a leer y escribir un poco sobre eso porque es algo que me quedó dando vueltas. Pero, ¿se acuerdan, no? Lo que decíamos en el mientras tanto de la pandemia. Yo me acuerdo de algunas cosas y me río, ¿no? Decíamos, bueno, luego de la pandemia ya nada va a ser igual, todo va a ser distinto. Uy, la escuela va a cambiar para siempre, nuestras comunidades parroquiales van a cambiar, vamos a pensar nuevas dinámicas. ¿No? Había como una mirada así, donde nos dieron un cachito de libertad de volver a lo de siempre, nos desesperamos para volver corriendo a lo de siempre, ¿no? Y es como dicen los pibes, ahora fingimos demencia, digamos, porque es como decir, bueno, vamos para adelante, seguimos, listo. Pero bueno, no aparecieron nuevas prácticas, no irrumpieron nuevas cosas. Es más, en nuestras comunidades parroquiales, aunque nos duela el alma, somos menos, digamos, lo constatamos, digamos, y que no volvieron todo lo que estábamos antes, ¿no? Porque, bueno, no importa, no tiene nada que ver, pero lo decimos igual. Pero hay que pensar ese fenómeno, ¿no? Hay que pensar ese fenómeno de la pandemia. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la pandemia nos mostró algo que no sé si estábamos preparados para escuchar, porque creo que muestra algo del orden de nuestra inmadurez. ¿Qué nos mostró la pandemia? Que podíamos ser católicos sin ir a misa los domingos. Considerado. Mostró. Entonces, muchos hermanos y hermanas que evidentemente sostenían su fe por un criterio de siempre se hizo así, digamos, y de voy a misa porque, bueno, no sé, a mí mi viejo me llevaron a misa de chiquito y para mí, bueno, en mi organización está que tengo que ir a misa el fin de semana. Y bueno, la pandemia me mostró que puedo no ir, digamos, se entiende esto, es decir, de hecho, ¿se acuerdan que tuvo que salir un decreto por parte del obispo para que justificaba? Es para pensarlo. Yo sé que el fenómeno es mucho más complejo, pero yo no dejo de pensar en eso. No dejo de preguntarme si quizás el que seamos menos después de la pandemia no tiene algo que ver con eso, por ejemplo. Si no vino a romper o socavar un cierto tradicionalismo, no tradición, tradicionalismo que se vació de sentido. Porque antes al menos lo sosteníamos por tradición. Yo sé, es para pensar, estoy simplificando, le estoy contando una hipótesis. Que bueno, mi compañero la hemos charlado bueno, y arrimamos algunas puntas ahí. Pensamiento cinético, pensamiento en movimiento. ¿Por qué en movimiento? Porque la realidad está en movimiento. Nosotros constatamos hoy que la realidad está en permanente transformación. Y negar eso, y la verdad que debe ser bastante obtuso, digamos, por usar una palabra más o menos académica y coloquial, porque podríamos usar palabras de nuestro lunfardo criollo, pero no las vamos a usar porque no corresponden. Pero bueno, negar que la realidad es cambiante, negar la hiperconectividad, negar
la inmediatez. Francisco usa una palabra graciosa, digo graciosa porque no la podían traducir en otros idiomas. La rapidación, dice Francisco, que estamos viviendo. Rapidación, claro. Entonces, muy difícil buscarlas en otros idiomas. Dice, este fenómeno de todo efímero, todo ya, todo rápido, ¿no? Y vieron que van pasando cosas y cosas grosas. Y sin embargo, pasan así como, tac, tac, tac. Y una semana una cosa y otra. Pasa. No nos alcanza el tiempo para nada. Y uno dice, ¿cómo así? Este fenómeno. Otro rasgo de la cultura actual, la cultura del descarte, como dice Francisco, ¿no? Que antes la cultura del descarte hablábamos solamente de la basura. Hoy cuando hablamos de cultura del descarte hablamos de la persona también. Digo, yo lo traigo acá porque somos todos católicos y todos entendemos más o menos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? La matanza, esas imágenes de los niños con las ollas, y entonces, y discursos que dicen, bueno, porque bueno, hace poquito escuché a un pastor, ¿no? Pastor de nuestra Santa Iglesia Apostólica Romana, decir, bueno, ya era hora que los maten a todos. Si uno dice, Si había uno que me decía ser Salvador. ¿no? Entonces uno dice, no entendimos absolutamente nada. ¿No? Es difícil. Uno dice, no entendimos absolutamente nada. Perdón la crudeza del ejemplo, pero yo lo comparto con total impunidad, digamos, lo que pienso y siento. Sí. Y yo soy muy amplio en lo que hablo. O sea, no me escondo nada. Y el padre dice, bueno, José, todo bien, dice, pero no te despaché de todo lo que hablas siempre. Bueno, padre, dice, tal cosa, sí, tal cosa, no. Entonces, como es verdad, es la realidad, ¿no? El tema por ahí que nuestro tema no lo va a ver. Es una locura lo que está pasando. Es que digo, esto, por poner un estoy haciendo nomás un ejemplo para mostrar cómo la cultura del descarte la terminamos asumiendo, ¿no? Y está. Y bueno, y hablamos de Gaza, pero ahí está los extremos, como decía Francisco, ¿no? El drama del aborto, los viejos, y ahora todo lo que se viene, ¿no? Respecto a. Sí. Quieren hablar que a veces. Ah, bueno. Ahí, acá la jefa técnica dice que si quieren hablar que avisen, porque si no estamos teniendo un problemita con el sonido. Está esto de, ¿no? De los niños, los viejos, ahora todo el tema de la eutanasia también, que está a la vuelta de la esquina, que ya algunos con algunos fallos ya a favor, entonces que esa es como la antesala, ¿no? Bueno, los viejos abandonados también, ¿no? Tirados, los jubilados, digo, tantas cosas que vienen pasando. Pero bueno, quería marcar como algunos rasgos de época, la rapidación, esto de la cultura del descarte, el nihilismo, así como lo escuchan, nihilismo, que es una corriente clara, una corriente filosófica que postula el sinsentido de las cosas, ¿no? Cuyo exponente máximo y mi mayor ídolo filosófico, si yo sería ateo o agnóstico, me haría un tatuaje de Nietzsche en mi espalda, porque es mi ídolo total, es el filósofo que más me gusta, el que más disfruto de leer, pero bueno, con el que más a la antípoda estoy también. Pero Nietzsche postula la idea del nihilismo y lo hace con una manera poética tan bella y tan hermosa, que dice, Dios ha muerto y los hombres lo hemos matado. Dios ha muerto y los hombres lo hemos matado. Todavía sentimos el olor a podrido en las calles de un Dios que se pudre. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué haremos ahora que hemos cortado las cadenas que unían la tierra al sol? ¿Qué haremos ahora que no hay arriba, abajo, ni adelante, ni atrás? ¿Qué queda? Nada infinita. Fabuloso. Es fabuloso. Es horrorosamente fabuloso. Porque ¿qué es lo que queda? Nada. Entonces, esto, ¿no? El sinsentido que obra muchas veces en la actualidad o en la cultura actual, ¿no?
este sinsentido, esta pérdida del sentido, esta pérdida del gusto o el deseo de hacer algo que me planifica. Hoy al deseo se le opone el mercado, ¿no? En una lógica donde el mercado es el centro, todo se mercantiliza, inclusive el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido? Tener el último iPhone, tener tal o cual vehículo, tener tal o cual consumo estético o cultural. Entonces, se nos trastocan, ¿no? los valores que hacen al sentido. Es el nihilismo o la nada. Está el nihilismo o la nada como un rasgo epocal. Y otro rasgo epocal que me parece interesante, y no puedo creerlo ahora, perdón, yo me recontra se ve, pero no, sí, basta, no, me puedo creer. Perdón, nos torturemos. A mí sí me pasó buena. Qué bronca que me da. Sí. No, cierro con y después de última retomamos el que viene, el jugar actor y cerebral. Sí, los metros. Como otro rasgo epocal más, que me parece que es muy interesante, que lo nombramos al principio que dijimos, el tema de la hiperconectividad. Hoy la fuga que hay, hoy la discusión sobre lo virtual y lo real es una discusión de viejos. Es anacrónica. Esa discusión hoy no existe más, es nuestra nomás. ¿Está? ¿Y cuál sería el mejor ejemplo? Esto que está pasando acá. En este momento, Alejandra, que nos está mirando desde allá, ¿es real o es virtual? Claro. ¿Cómo sabemos que Alejandra no es una fantástica creación de la inteligencia artificial, por ejemplo? Ahora que viene, debuta la primera profesora de inteligencia artificial, pero bueno, le va a salir más caro pagarle a ella que a los docentes que somos nosotros, porque a ella hay que pagarle en dólares, a nosotros en pesos, no, en pesos. Pero bueno, ¿qué es virtual y qué es real? Los que están del otro lado de la compu, ¿son virtuales o son reales? Este encuentro que tenemos con ellos, ¿es virtual o es real? Para ellos, ¿qué es la realidad o lo virtual? Igual que nosotros. No, esa discusión es una discusión de viejos que no tienen absolutamente más nada que hacer. Hoy, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes nos enseñan a los más adultos que esa línea no existe. Hoy los conflictos de las redes sociales son conflictos de la realidad efectiva también. ¿Se entiende? La discusión público-privado. Discusión nuestra. Entonces, digo, les caemos los pibes con toda la moralina de no tenés que hacer esta cosa. Claro, pero estamos pensando desde otro esquema que no es el de ellos. Entonces, nunca vamos a poder conectar dos ideas porque operamos en planos distintos. ¿Está? Por eso el ver implica esta revisión de la época, esta revisión de lo que está pasando, esta revisión de la historia, esta revisión. Por eso nosotros, agentes pastorales, deberíamos ser expertos en ver. ¿Y qué quiere, cuando digo expertos en ver, qué quiero decir? Deberíamos ser especialistas en la realidad. Poder ver lo que pasa, poder ver la realidad, poder quitarnos las sandalias del prejuicio, poder quitarnos las sandalias de la ideología, poder quitarnos las sandalias de todo aquello que no es evangelio en todo caso, ¿no? Y nuestro criterio es el evangelio. Yo les cuento esto simplemente y cierro. En la pastoral social yo estoy en el área política, ¿no? Que lo conté el año pasado, estoy en el área política. Y en el área política me toca ir a hablar con todos. Y yo tengo mi preferencia política, pero me toca ir a hablar con todos. ¿Pero por qué? Porque yo no hablo Por vos. por mí. Hablo por la iglesia y desde acá. Si no, gracias por todo, gracias Padre, me afilio a un partido y que se puede hacer, pero en el lugar de la pastoral social, hablo desde acá. Después en la charla de café, chicañamos, jodemos y digo barbaridades, pero como pastoral social, hay que ir a hablar con todos, inclusive con los que me caen pésimos. En su momento recuerdo, hicimos un video muy interesante con Carlos del Fray, que es un diputado, que en su momento él apoyó el aborto, bueno, fue
en la libertad de cada uno, apoyó el aborto. Entonces hicimos un video, pero sobre otra cuestión, sobre la hidrovía del Paraná, porque era un conflicto. Nos salieron a matar de adentro de la iglesia. Porque con esa gente no se habla. Bueno, eso es normal. Claro, claro. Porque si Jesús hubiese hablado solamente con los buenos, y no estaríamos ni agacho acá, digamos. ¿Se Pero entiende? se debe producir un choque, porque los políticos mucho la Biblia, pero no hacen lo que tienen que hacer, o sea, debe ser un choque terrible, porque vos hablas de que el Evangelio Desde la misericordia, la claro. realidad es otra en muchos casos. Claro, en muchos casos, no todos. ¿Cómo confrontás eso? Eso. Y si se dialoga como dialogamos con cualquier persona. ¿Eh? Nadie. Claro, pero los enemigos te los terminás ganando dentro de la iglesia. Eso es lo que yo digo, que eso es lo más tremendo. Entonces, perdemos ahí está. Perdemos la dimensión de ser hermanos, que es como empezamos la conversación. ¿Se entiende? Si todos con una misión, para una misma evangelización. Y ahí está. El aborto más allá del hecho de la ferroviaria y del Estado. Es el hecho de que en realidad es un problema de tipo transversal. No es un problema que pueda ser encapsulado dentro de lo que son los movimientos de izquierda, porque si no, en caso de eso, Sí. No, por eso digo, tal cual. Por eso. Entonces, ante eso, agarrar y tomar una posición para una persona determinada. Eso, y piensen que por ahí lo que también la iglesia propone es la vocación de ser puente, ¿no? De abrir diálogo, de encontrar posiciones, de mediar. Bueno, que es un poco la experiencia de Jesús, pero tal cual. Bueno, perdón, hablé 1 hora y media, los torturé a todos, perdón, yo me copo y me cebo, perdón, mala mía, Lorenzo ya se durmió. No, muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Lo bueno es que hicimos un cuarto de lo que habíamos pensado para el momento de hoy, cualquiera, perdón. Sí, lo vamos a tocar en el juzgar a Leonardo. Perdón que usted córtenme también, porque yo arranco. Córtenme, usted me corta. Cállate, por favor, porque a mí encima esto me gusta. Esto sí me copo. Pero no, yo me copo y usted córtenme. Acá no tenemos micrófono, porque si no me apagan el micrófono. Pero no, si les parece, hacemos así, porque yo no quiero ser respetuoso del tiempo, sobre todo porque es un esfuerzo enorme que ustedes hacen. Entonces, si les parece, lo que podemos hacer a lo mejor es habilitar algún intercambio ahí en el grupo, capaz podemos, si quedaron algunas preguntas, resonancias, inquietudes, entonces las recuperamos. Porque bueno, hoy no pudimos hacer el intercambio y yo quería hacer, pero bueno, se fue todo el cuerno, ¿no? Pero bueno, al menos que ellos son cosas, lo que había que desarrollar cumplimos con la consigna. Pero bueno, se nos fue un poco de largo. Así que si les parece, podemos dejar esas inquietudes y las retomamos el viernes. Así hacemos el cierre con el juzgar, actuar, celebrar. El ver es lo más pesado, es lo más extenso. Entonces los otros tres vamos a hacer el viernes. Yo voy a mandar un texto también, voy a mandar una síntesis. Les voy a mandar la semana que viene, o entre semanas, en algún momentito, un textito sobre el ver, jugar, actuar y celebrar, que a mí me gusta mucho, porque es muy sencillo y muy lindo, y así lo tienen ahí guardado como en el cajón de los recursos. ¿Está? Bueno. Muchísimas gracias a los que están conectados, perdón, porque si para los de acá fue pesado, para ustedes fue peor de pesado. Entonces... No, fue hermoso, participamos y somos reales, ¿eh? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a confiar en que no son un avatar ustedes ahí del otro lado. Que Graciela no está hecha con inteligencia artificial, ni que bueno, paciencia. Si no sería un escándalo. Pero bueno.
Sí. Bueno, gracias. Igual, ustedes saben que yo no soy un inteligente artificial. Tampoco soy. No, el lunes en la universidad, profe, hablamos entonces. Che, bueno, cuídense, gracias por todo, buenas noches. Gracias, Nos vemos el viernes, gracias. fin de semana. Buenas noches. Gracias, Nos gracias. vemos el viernes. Chao, chao. Che, bueno, Saludos. también. Gracias por todo, gracias por todo. Gracias.